Las muestras se elegían a partir de una N mínima para los municipios con menor cantidad de votantes y luego iban incrementándose dependiendo de las proporciones. Se trabajó en la primera entrega se trabajó en los 229 distritos municipales del país, en los 155 municipios que contenían las 32 provincias. Y toda esa logística en lo que significa personal, en procesar toda esa data, toda esa infraestructura de asista. Pero quizás podemos ver la estructura de campo, que es la primera que tenemos. La primera gráfica que vamos a pedir a producción. Que es realmente lo que hace posible este trabajo de tener 35.000 encuestas en 7 días. Tenemos, ustedes se fijan que tenemos diferentes niveles de supervisión. Tenemos el coordinador que está en la oficina, pero tenemos los auditores, supervisor de zona y supervisor de campo, y entonces tenemos a los encuestadores allá abajo. Tenemos más de 370 personas a nivel nacional. Ya adiestradas. Que vienen trabajando con nosotros de manera sistemática y casi fijo por más de 6 o 7 años. Okay. Y tenemos supervisores, auditores a todo nivel nacional. Hemos dividido el país en 6 regiones, cada uno tiene un auditor, un supervisor general. Luego tenemos un supervisor para cada provincia, supervisores de planta para regiones de la provincia. Es un engranaje que ya funciona, esa maquinaria, lo que hay que ponerla. Y es importante también el hecho de que nosotros hace más de 10 años que no levantamos en lápiz y papel, sino que levantamos electrónicamente. Lo que quiere decir que nosotros la misma noche, cuando se termina el levantamiento, tenemos todo a nivel del país, todo llega a la oficina central, se analiza y el análisis es bastante cuidadoso, de manera que al próximo día, cuando el encuestador sale con su supervisor, ya él tiene un informe de las cosas que ha hecho bien, de las cosas que ha hecho mal, de las cosas que tiene que ajustar en ese periodo, de manera que no tenemos que esperar a que pase el proceso de encuestamiento para evaluar y tener resultados. Todo el seguimiento. Y cuéntenos un poco con relación a esta experiencia puntual. ¿Qué nos pueden presentar? ¿Cómo tuvieron las proyecciones? ¿Qué nos pueden explicar? Bueno, podemos ver el mapa, que creo que es el segundo, el segundo gráfico que tenemos aquí. Bueno, ese es podemos ir al próximo gráfico y quizás podemos levemente hablar un poquito de eso después. Aquí está, por ejemplo, la secuencia. Como Mildred decía, nosotros tuvimos una secuencia propiamente cuando ya todos los candidatos de todos los partidos estaban electos, fue hacia enero, febrero. O sea que las primeras mediciones fueron muy generales, todavía poniendo diferentes escenarios. O sea, ahí no hablaban de los candidatos sino de partido, voto de partido a nivel de los diferentes cargos. Pero ya a partir de febrero, tuvimos uno en febrero, uno en marzo, uno en abril y uno en mayo. Y nosotros pudimos no solamente ver Perdón, ahí hay 2 mapas. Sí. ¿Qué significan cada uno de los mapas? Bueno, lo oscuro es ya en ese momento teníamos que lo morado era que el senador estaba 6 puntos, el senador de un partido estaba 6 puntos sobre, que es lo que nosotros aceptamos como nuestro margen de error, 6 puntos sobre el senador de otro partido, el candidato a senador. O sea, cuando veíamos una diferencia de más o menos 6, lo dábamos a favor de un candidato a senador, porque este es un mapa senatorial, o a favor de uno u de otro. Y en este caso, por ejemplo, los que estén más claros, en ese momento estaban a favor de otros, de otro partido. El mapa es predominantemente morado, obviamente, y los que están más claros, los que están azules estaban en ese momento indefinidos, y los que estaban en blanco estaban en ese momento a favor del candidato a senador del PRD. En ese momento, en marzo, la Altagracia estaba a favor del candidato del PLD en ese momento. En marzo. En marzo. En abril se va definiendo un poco más, y en abril lo que sucede es que los candidatos del PRD pierden determinadas provincias, como vemos aquí, pasando entonces a quedarse 3 provincias
empate técnico, lo que nosotros le llamamos empate técnico, que es que estaban en una diferencia no más de 6 hacia arriba o hacia abajo. Y una sola que es Valverde, que estaba... Y a una favor en del ese PRD. momento que estaba a favor del PRD, que era Valverde. Era Valverde. Exactamente. La blanca. Exacto. Y entonces ya en la última medición que hicimos, Que fue la de mayo. que fue la de mayo, Sí. ya Podemos verla. ahí quedaba todo, el mapa tuvo una moradización hacia, a medida que pasaban los meses, y en ese momento habían dos empates, que era María Trinidad Sánchez, que estaba empate con el candidato del PRD, y en ese momento estaba la Altagracia empate a favor de el candidato del Partido Reformista, a favor, pero todavía no estaba fuera del margen crítico de los 6 puntos. Sí, Ok. porque es importante, antes de continuar, perdón Lilian, que un empate estadísticamente no es un empate punto a punto. Es Claro. que dentro del margen de los 6 nadie logra esa ventaja sobre el otro. Es decir, eso no quería decir que Voto a voto. el Voto a candidato voto, claro del que no. Partido Reformista no estuviera 2.5% por encima del candidato del PLD en ese momento, pero estadísticamente era un empate porque no sobrepasaba el El margen. 6%. El 6% de margen de error, que normalmente en una encuesta presidencial es de 2 más menos 2, 3, hasta 4 se puede permitir, si es menos de 5 estadísticamente. Pero en una encuesta como esta, que es una encuesta donde se hacen más de cientos de predicciones, porque no solamente se predice para un candidato presidencial, sino que se predice para los 32 candidatos senatoriales, los diputados, los síndicos. Entonces, como los niveles de muestreo, cada uno agrega cierto nivel de error, hay que permitirse un poco más de banda, margen. la banda se... La banda ensancha. se ensancha, y real y efectivamente nosotros tuvimos una excelente eficiencia en términos de la de lo que predicción. fueron las proyecciones y las mediciones. Pero porque contamos con todo este proceso, no fue una fotografía. Por ejemplo, en el cuadro anterior, si lo vemos, en donde está la fotografía que vimos de otras encuestadoras que afirmaron, por ejemplo en esta, que tenemos a... no lo veo, lo voy a ver ahora. Okay, tenemos la encuesta de Caribbean and Latin Research que hizo 4.459 encuestas, y tenemos a Sid Gallup, que hizo 1.207 entrevistas. Eso fue en octubre y otra en septiembre. Nosotros estábamos midiendo en octubre y obviamente esos no fueron nuestros resultados. Pero el asunto es que ustedes se fijan la diferencia que hay aquí, que es lo que yo quiero enfatizar, de que este tipo de encuesta es lo que no debe hacerse en un proceso municipal congresional, porque ese tipo de información no te dice absolutamente nada en este proceso. Ese es un tipo de encuesta que es lo que uno hace cuando va a un proceso presidencial, donde tú estás diciendo una muestra a nivel del país. Tú tienes una sola muestra general y tú estás prediciendo cuál, entre 2 o 3 candidatos, cuál es que va a tener mayor o menor porcentaje. Pero en el caso de una elección congresual, es muy particular cada provincia, el senador, su posicionamiento, o sea, Claro. ya hay que ver como la... Claro, por eso hay que tratar cada provincia como un si universo, fuera un universo. independientemente de su nivel poblacional. Claro. Hay un senador para Distrito Nacional, para Provincia de Santo Domingo, que son grandes centros poblacionales, pero hay uno para Elías Piña, O y hay uno para Pedernales, Pedernales, por ejemplo. que tiene 16,000 votantes, pero tienen un senador. Entonces, este tipo de reporte, la verdad que es totalmente irrelevante en casos congresionales y municipales. o sea, no es que se han equivocado, sino que no es una información Claro. que se puede realmente utilizar en este tipo de proceso. Muy interesante realmente ver toda esa profesionalidad y la vanguardia que ustedes tienen al utilizar la tecnología, porque me llamó mucho la atención que el mismo día, o sea, todavía en el proceso de que no ha regresado la encuestadora a reportar al supervisor, ya a nivel del centro de la empresa, a nivel de todo lo que es el centro del cerebro de recopilación,